Buenas noches a todos los presentes. Este es un momento de diálogo donde vamos a conversar esta noche con un personaje sobre su vida, su trayectoria, y queremos recibirle al ingeniero Juan Carlos Camacho, para quien pido un aplauso, por favor. Bueno, qué grato estar esta noche con un club conocido de aquí de Guaranda y que podamos participar, dialogar y, bueno, saber y conocer la vida de Juan Carlos Camacho. Para iniciar, no sé si empezamos por algo de la infancia. Primero, Juan Carlos, por favor. Para mí un gusto inmenso estar en este restaurante tan bien organizado, en el Feroz de Guaranda, y en este programa, con su presencia, Ángel. Un honor realmente con este marco de invitados. Mi infancia se desarrolla en Guaranda y en Caluma. Yo estoy en la escuela Alberto Flores González desde el primer grado, soy la primera promoción de la escuela que inicia en primer grado, aunque inició con todos los grados, pero empezamos desde primer grado en mi promoción en el año 68, 67-68, el año lectivo. La infancia de todo el mundo es una maravilla, creo que es una etapa que no se puede olvidar. Caluma siempre fue un referente para nosotros, nuestras vacaciones estábamos en Caluma hasta cuando crecimos un poco y ya viajábamos también los viernes de tarde después de la escuela a Caluma para pasar el fin de semana. Mucha actividad, muchos amigos, bueno, en la escuela anexa tuvimos grandes compañeros, amigos. Esa parte, o sea, ¿qué amigos recuerda de ese tiempo? Bueno, casi a todos, pues no, pero éramos un grupo muy cerrado con Óscar González, con Mario Silva, José Coloma, que poco se han de acordar, hijo del exalcalde José Coloma. Pepe Coloma. Sí, José Medardo, el primer hijo de él era mi compañero y éramos grandes amigos. Es la etapa en la que Guaranda y el país tienen ciertas transformaciones, pues, ¿no? La televisión llega a Guaranda en esos años y éramos la novedad, los niños de la época, de ir a conocer la televisión. Al principio en blanco y negro, en blanco y negro primero. Iban a Huanujo a poder ver un partido de fútbol o algo, pero luego ya empezaron a ver en las casas y nos íbamos a la casa donde había televisión. Coloma fue uno de los primeros en tener la televisión abajo en un restaurante que puso donde hoy funciona la Dirección de Educación. Hotel Cochabamba. Después fue el hotel, primero fue la casa de él y ahí puso un restaurante tipo americano que se llamaba Driving, para que entren en el carro y le servían al auto, una cosa bien avanzada en la época. Y nosotros pues íbamos ahí a pasar las tardes después de la escuela. Todavía éramos de 2 jornadas al principio nosotros en la anexa Alberto, todas las escuelas, pues no, hasta los años 70 que cambian, pero una infancia de mucho civismo. Nuestros profesores y todos los profesores de Bolívar destacaban el tema del civismo, pues cantábamos todas las mañanas una canción patria y teníamos que saber y dar la voz de la canción. Yo eso he visto que se ha perdido un poco en la mayoría de instituciones. Y nuestra ventaja, inmensa ventaja que tuvimos frente a las demás escuelas, es que por la ubicación de nuestra escuela en el Colegio Ángel Polibio Chávez, nuestro patio de recreo era el parque infantil. Entonces teníamos todo un parque infantil para los chicos de la escuela anexa, con resbaladeras, con subibajas, con pileta, con todos los juegos, y pues usábamos los juegos como debía de ser, no éramos unos expertos en la paralela, y jugábamos también durísimo a las bolas y a los quiños, éramos peliones. Ah, sí. Sí, claro, yo recuerdo con Homero Espinosa una vez nos brincamos a puñetes y nos hicimos verde negros los ojos y nunca supimos por qué peleamos. ¿Pero dónde era el ring? En el parque infantil, pues parque peleábamos y también nos divertíamos mucho. Es una parte de la vivencia de hacerse fuerte, de saber resistir también, porque uno va formando ahí el espíritu, va formando el cerebro, porque va asimilando todo lo que va viendo y los ejemplos que va recibiendo. Y entonces tuvimos buenos profesores, ¿no? Don Osvaldo Soto, pues un referente, profesor en la escuela anexa, Ángel Valencia, y entre las mujeres, doña Amable Gavilanes de González. En primer grado mi profesora fue doña Marcia García, señorita Marcia, que debe haber sido el primer año que se incorporaba a dar clases porque era jovencita.
Y eso todo era una gran familia que se iba formando ahí, de paso, por la ubicación donde vivíamos en la ciudad de Las Colinas, éramos vecinos también entre la mayoría de los que fuimos a esa escuela y nos fuimos relacionando mucho. Es algo inolvidable porque con los amigos que empezamos la escuela, luego estuvimos en el colegio, con algunos terminamos juntos el colegio y nos llevamos muy bien. Bueno, ¿y de dónde nace Juan Carlos Camacho como político, cuando ya le despierte el entusiasmo o la pasión por la política, por la oratoria, ¿no? Por el tema ya ir perfeccionándose en ese tema? Hay ciertas actividades que uno no sabe por qué le llegan, pero en el caso mío, mi abuelo, Papá Camacho, don Anacarsis Camacho, era un político bolivarense, fue alcalde, fue presidente del Consejo Provincial, lo que hoy es la prefectura, fue gobernador, y Papá Camacho era director del Partido Liberal, y era mi padrino también, y mi papá en cambio era cefepista, y yo vivía una disyuntiva siempre entre los liberales y los cefepistas, de niño, porque uno al padrino y al abuelo le sigue mucho, pero al padre mucho más. Resulta que en una ocasión mi papá me llevó a una reunión cuando yo tenía 7 años en la casa del doctor Gonzalo González Real, que era el director del CFP, donde se iba a organizar la coalición liberal cefepista y se organizó efectivamente las listas 2-4 para las elecciones del 68. Yo tenía 7 años y fui con mi papá y participé con los amigos de mi papá y amigos de mi abuelo, que eran los que se estaban uniendo, y me quedé fascinado. Me quedé fascinado de haber podido estar en esa reunión de mayores, de haberles oído, de haber visto las conversaciones, e inclusive hicieron la lista. Y para mí era tan grandiosa la reunión, porque en esa tarde se le designó candidato de la coalición liberal cefepista a Galo Galarza Paz, el doctor Galo Galarza Paz, que ha sido un personaje bolivarense y es mi tío político. Y entonces yo sentía que estaba en una actividad muy importante para la provincia, y a Galo también había sido algunas funciones, y uno en la casa sabía todo el tiempo que estaba viendo esto. Entonces el candidato a presidente era Andrés F. Córdoba, en binomio con Jorge Zavala, y uno era emocionado, ¿no? Y yo tenía, y aquí traigo a la memoria ya una pasión por el tema, y mi vecino, querido vecino, Rodrigo Gibaja, que en paz descanse, era velasquista, y tenía un afiche del doctor Velasco, y yo me pasaba todos los días la reja para rasgarle el afiche, y él no sabía pues qué es lo que pasaba, que su afiche amanecía rasgado, hasta un día que me pilló ahí, y me explicó, me dice: Juanito, nosotros somos vecinos, y usted, mijito, no tiene que ser así, si a usted no le gusta el doctor Velasco, usted déjele mi afiche, que claro, yo cuando usted ponga un hito de los suyos, yo no voy a hacer nada. Oiga, y una experiencia, un consejo inmenso que me dio, ¿no? Porque yo aprendí a respetar desde ahí, ¿no? La propaganda del otro es sagrada. De la oposición. Pero ganó el doctor Velasco la presidencia de la República. Y ahí es donde viene mi primera contradicción y mi primera duda sobre lo que es la actividad política, porque nosotros, mi abuelo fue candidato a alcalde y perdió. Ganó un doctor Págalos. Y gana el doctor Velasco, y mi abuelo es nombrado gobernador. Y yo no entendía cómo es que gana el contrario y mi abuelo ahora es el gobernador. Hay una disyuntiva, ¿no? Se dio el famoso pacto Mordoré, que antes la papeleta era separada, pues, y entonces gana el presidente Velasco, pero gana el vicepresidente Zavala Vaquerizo. Y entonces para la cogobernabilidad hacen el famoso pacto Mordoré, y los liberales ponen el ministro de gobierno al doctor Blasco Peña Herrera, y mi abuelo es nombrado gobernador. Pero eso llegué a entender muy después, cuando yo reclamaba siempre a Papá Camacho: ¿por qué usted está metido con el Velasco Ibarra? Y cuando ya en la dimensión de la edad que les hablo, de 8 años, cuando entiendo la magnitud de lo que era también el personaje de Velasco Ibarra, para aprender a respetarle, ¿no? Claro. Juan Carlos, ya en el colegio, la juventud, no sé si nos habla algo de eso, ¿en qué colegio estuvo? Yo voy, después de la escuela Anex Alberto Flores, paso al colegio Verbo Divino, primero y segundo curso. En el Verbo Divino estuvimos eran mis compañeros Cecilia Hidalgo, Ruda Rey, Alexis Cordero, Jorge Avedrao. También hicimos gran amistad, y en tercer curso pasamos al Pedro Caro,
por dos razones. La una, un incidente que hubo de mi hermano mayor con el padre director, y la otra, que mi papá nos retó a que fuéramos a un colegio fiscal para hacer valer, en estos términos, van a ir allá para medirse a ver si son o no son. Y con ese reto fuimos al Pedro Carbo y pasamos unas vivencias maravillosas, duras, porque todo el mundo no nos decía Camacho, sino Verbo Divino. Y es que había una pugna entre los colegios, ¿no? Sobre todo en los partidos de básquet terminábamos a veces peleando, y de esas peleas quedan pues rezagos, ¿no? Me acuerdo que estando en segundo curso, en el colegio se dio una final del campeonato de básquet en el Ángel Polibio Chávez, y terminó habiendo una pelea fuertísima entre los dos colegios. Y entonces yo peleaba por Verbo Divino, y cuando al siguiente año ya estoy en el Pedro Carbo, todavía no me sentía muy adentrado, y habían profesores duros, como que en paz descanse el licenciado Abril. O sea, a ver Verbo Divino todas las mañanas, a ver Verbo Divino. Pero también fue un estímulo, un reto para que todas las mañanas saber que nos iban a tomar una lección, una pregunta o algo. Pero ¿cómo se sentía? ¿Mejor en el Verbo o en el Pedro Carbo? Al principio mejor en el Verbo, porque estaba familiarizado con todos los compañeros, ¿no? Pero llega un momento en que en el Pedro Carbo ya empezamos a dominar la situación. La primera vez que me siento realmente pedrocarbino es en el bautizo de los cachifos, que nos bautizan también a los que veníamos nuevos de otro colegio. Y entonces, no sé si para bien o para mal, el presidente del sexto curso que hacía las fiestas era el licenciado Jorge Carvajal, actual licenciado doctor Jorge Carvajal, y me pone un reto para que boxee con un amigo querido que le decíamos el Kitiu, que era un tuco de gimnasta, ¿no? Y yo no le corro y nos calzamos guantes y nos dimos 3 minutos. Y yo estaba en tercer curso y él en quinto, pero a los 3 minutos le había dominado yo en el round de box. Y entonces todo el mundo me felicitó, me aplaudió, y ahí ya yo me sentí, estoy ligado al colegio. ¿Resistió usted o sí atacó también? No, es que yo era fuerte. Lo que pasa es que nosotros teníamos nuestra paralela actividad en Caluma. Nosotros secábamos el café, secábamos arroz, movíamos el toro para recoger. El toro se llama un aparato que se hace con palo y lata, ¿no? Para recoger los granos. Teníamos nuestros músculos y nadábamos en el río de Caluma contracorrentada. Ese era el reto que mi abuelo nos había impuesto siempre y nos daba ejemplo. Mi abuelo a los 60 y pico de años nadaba en una poza contra la corriente. Entonces todos los nietos nadábamos así. Y cuando me tocó ese juego de box, yo le di, pues, y nos dimos. Pero le dominé un buen rato, y entonces eso hizo que la gente ya no me vea como el Verbo Divino, sino ya como un compañero también. Como Pedro Carvino. Y me incorporé. Y bueno, pues luego vino ya una serie de actividades. En cuarto curso me nombraron presidente de curso. Y les prometí que ese año nos íbamos de excursión, porque no habían ido, hasta el tercero no había habido excursión de mis compañeros del Pedro Carbo. Y en el Verbo sí nos íbamos de excursión todos los años. Entonces dije, yo me comprometo a hacer una recaudación de fondos para irnos de excursión. Y dábamos funciones de cine. Don Jorge Avedrao, que en paz descanse, era una maravilla, nos daba crédito para las películas, le pagábamos si es que producía, si no producía perdíamos juntos. Y el famoso Teatro Nilo aquí al lado, ¿no? Y recaudábamos, y al final nos fuimos pues de excursión. Nuestro dirigente de cuarto curso, muy amigo de la mayoría de los que están aquí presentes, tengo siempre en la mente al licenciado Ramiro Marín. Él era dirigente de cuarto curso, y entonces no teníamos la capacidad económica para alquilar un carro expreso y nos fuimos de pasajeros. Nos fuimos de pasajeros, que era una mejor aventura que ir en carro expreso, y pasamos realmente un par de días maravillosos. Esa excursión fue un poco la antesala de que yo llegue a activar realmente en la actividad política del colegio, porque en esas conversaciones pensamos que el siguiente año en quinto nos tocaba captar la Liga Estudiantil, por lo menos con la vicepresidencia. Y entonces resolvimos en esa excursión que el próximo año vamos a buscar la vicepresidencia de la Liga. Y la buscamos y la ganamos. Y ya pues empezó toda la otra fuerza. Pero también en medio de la pregunta hay una anécdota importante en mi vida de escuela sobre la oratoria. Ni yo mismo sabía que tengo una capacidad oratoria.
hasta cuando a Guaranda le regalan el primer carro recolector de basura en el año 1969, Johnson City, la ciudad hermana, regala un carro. Don Homero Vasconcelos era rector del colegio Ángel Polibio Chávez y era concejal del municipio de Guaranda. Y viene la delegación de Johnson a entregar el carro y les hacen una ceremonia en la escuela y le encargan al director de la escuela que seleccione a alguien para que diga unas palabras de los niños en agradecimiento. Y viene el profesor Hugo Chávez Peralta y me dice, ven acá Juan Carlos, aquí te echo unas 4 líneas, vas a leer ahora en la ceremonia. La verdad es que me escribió a mano escrita y rápido, que yo no... Como letra de médico. Yo no sabía bien qué decía, pero sabía que tengo que agradecer del carro. Cuando me dieron el micrófono, yo saludé a la delegación, agradecí, hablé de tal forma que todo el mundo se quedó sorprendido. Y eso gravitó en mi vida eternamente, porque a las vacaciones siguientes en Caluma, mi querida pariente y maestra Esther Rivadeneira va a Caluma, a la hacienda de mi abuelo. Y cuando me ve con papá, le felicita a papá y le dice, Estuardo, te felicito que tienes un hijo que es un orador. Y entonces yo hasta ahí no había oído la palabra orador, pues para mí era qué sereno. Y enseguida ella le dice, dio un discurso maravilloso y le cuenta a papá. Y papá con una ternura inmensa me toca la cabeza y me dice, ojalá que llegara a ser diputado como el Alberto Flores. Y entonces como el Alberto Flores era patrono de la escuela, yo sí sabía quién era Alberto Flores y que era diputado y que creó muchas leyes y que era asesor presidencial. Y para mí ese fue un desafío inmenso, no fue una cosa que me motivó a... Se le quedó plasmado en su... No me sentí halagado, me sentí retado. Y yo dije, yo voy a ser diputado, ¿cómo mi papá puede pensar que no puedo ser diputado? Y entonces yo solo esperaba llegar a tener 25 años para llegar a ser candidato, porque la ley decía que hay que tener 25 años. Y entonces el día que cumplí 25 años, yo era gerente de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana en Guayaquil, renuncié y me vine a ser candidato. Entonces gravitó de la escuela a la real vida política. Bueno, ahora que ha pasado mucho tiempo, ¿cómo le ve usted a Guaranda, a su ciudad? ¿Cómo le ve? Bueno, es que cuando a mí me preguntan eso, es como si me preguntan cómo le veo a mi madre, ¿no? Yo le veo bien, le veo muy bien, le veo linda, le veo hermosa, está viejecita, pero es hermosa. Así la ciudad, uno tiene un afecto inmenso, ¿no? Aquí uno vivió, creció, desarrolló y de Guaranda yo he recibido la máxima... Le emociona, ¿no? Emociona. El máximo apoyo. Yo recuerdo las elecciones mías en el 86 y el 88 fueron arrasadoras en la ciudad de Guaranda. Tal el punto que perdiendo una provincia en Guaranda gané de tal forma que llegué muy cerca de Jaime Durango y de Gabriel Pazmiño. Y entonces en la del 88 solo gano en Guaranda, pues y soy diputado. Entonces para mí Guaranda ha sido un bastión y hay un cariño inmenso, una relación inmensa. Tengo mi mujer guarandeña, mi hija guarandeña, entonces hay mucho afecto. Si vamos al otro espacio, al tema de... ¿Contexto provincial? No, de qué más habría que hacer en Guaranda. Yo digo con sinceridad que hay que crecer la ciudad, es urgente, hay que crecerla. Cuando uno está en el centro de la ciudad ve que está estrecho, que no hay espacio. Cuando nosotros hablamos de la fiesta gigante del carnaval, reclamamos enseguida la infraestructura que no se ha hecho. Por ejemplo, baños públicos en Guaranda hacen falta. Los que vivimos en el centro sufrimos en la época de carnaval. Es difícil, nuestra pared se vuelve un baño público, la pared acá al lado del teatro igual, porque tiene una entradita que permite que la gente haga sus necesidades. Esa infraestructura hace falta y hace falta sacarle hacia algunos de los sectores que bien puede crecer, ¿no? O sea, hacer infraestructura, sacando un par de instituciones del centro, sacando el terminal terrestre. Ampliándole la ciudad definitivamente. Claro, hacerle crecer a la ciudad. Y es que hemos crecido en población, hemos crecido en parque automotor, pero físicamente solo han crecido ciertas áreas donde la gente ha decidido vivir, pero no hay la infraestructura que se debería tener. Entonces, yo veo que por ese lado estamos un poco atrasados.
Pero por otro lado, halaga, por ejemplo, saber que estamos incorporados en muchas actividades sociales, nacionales, que para mí es una satisfacción cuando escucho que el Colegio Verbo Divino es el segundo en el país, cuando la chica de Chillanes ganó el primer puesto en una calificación. Realmente a uno le llena eso de emoción, motiva, ¿no? le motiva. Y creo que vendrán mejores días. En breves líneas, en breves palabras, ¿qué es lo más importante o su satisfacción que hizo usted cuando estaba como diputado que representaba a la provincia de Bolívar? Hay 3 logros que siempre los dimensiono en su real situación, ¿no? La creación de la universidad mediante ley presentada por nosotros. Digo nosotros porque lo hicimos con Freddy Espinosa, y en eso es algo importante que debemos anotar. La política es una actividad apasionada y a veces deja rezagos de enemistades. Nosotros con Freddy Espinosa tuvimos una acalorada campaña, pero además éramos vecinos frente a frente, los parlantes se cruzaban frente a frente y teníamos nuestras discusiones y debates. Izquierda Democrática con CFP. Con CFP. Pero cuando terminó la campaña electoral, nos dimos la mano en la esquina y dijimos vamos a trabajar juntos, y nos comprometimos a hacerlo y lo hicimos. Y entonces, en esa dimensión hubo la gestión y hubo el resultado. Entonces, juntos presentamos la ley de creación de la universidad, que ya había sido presentada el periodo anterior por el diputado Carlos Chávez Guerrero y no pudo aprobarla. Y nosotros logramos la aprobación. Luego presentamos un proyecto de ley que se llamó la Ley de Desarrollo de la Provincia, que generaba recursos para los municipios y el Consejo Provincial. La Ley 46. La Ley 46, que duró 20 años, que le entregó a los municipios y al Consejo Provincial recursos mucho más que lo que le ha entregado el 15% de la participación actual del presupuesto general del Estado. Lamentablemente se perdió en la constituyente de Montecristi, y con un pretexto burdo, que la técnica no permite que haya rentas predeterminadas, cuando ahora vemos que han aprobado un montón de leyes con rentas predeterminadas, como el aumento del IVA para que vaya directamente a Manabí, cosa que se justifica en el tema de la desgracia que sufrió Manabí con el terremoto, pero que no, técnicamente no cabía. Como en otros casos que están haciendo este rato alguna propuesta ahora para los impuestos a la plusvalía, que va a ir directamente a becas, son rentas predeterminadas, claro. Y a Bolívar le quitaron la ley de desarrollo, claro, y le quitaron un montón de recursos que le permitió a todos los municipios hacer créditos con el Banco del Estado para comprar maquinaria, para desarrollar edificios, para hacer vialidad. Con esa ley se financiaron. Y la otra, que es una cosa muy satisfactoria para nosotros, es haber hecho la ley de creación del Cantón Caluma. Caluma, como todos ustedes conocen, es una ciudad que crece a paso agigantado, que venía teniendo problemas logísticos, y Chimbo, que era la capital del Cantón Caluma, tenía un problema serio. Ya en la elección anterior a que se haga cantón, de los 7 concejales, 6 eran de Caluma. Y entonces ya solo faltaba que el alcalde también sea de Caluma en Chimbo. Y cuando hacemos eso, no es que le quitamos a Chimbo un espacio, sino que le devolvimos la autonomía para que los chimbeños y los de alrededor de Chimbo pudieran recuperar el control político, y creamos el cantón. Yo, satisfacción aparte de ver que Caluma ha crecido como ha crecido. Nunca actuamos, y esta es la más grande satisfacción, nunca actuamos pensando en que nadie nos reconozca. A los 20 años de que fue Cantón Caluma, un día me sorprendió el alcalde Garofa, o el anterior alcalde, me llamó y me dice, oiga, le queremos entregar una placa a usted, a Nicolás Isa, a Wilfrido Lucero, a Freddy Espinosa. A ver, le llamé a Freddy y le digo, ¿vas a ir? Me dice, no, yo a los 20 años que voy a coger una placa. Digo, yo sí voy a ir. Y yo recibí la placa de casi todos, porque no pudieron asistir, yo recibí un pocotón de placas. Y entonces uno siente la satisfacción de que en un momento determinado alguien se acuerde, ya en un momento 20 años después es de historia, ¿no? Y muchos niños, muchos jóvenes de Caluma se enteraban recién. En el desfile ha habido un diputado que hizo la ley de canonización de Caluma, y eso le da satisfacción, ¿no? Como en la universidad, igual el día que se inauguró aquí en el municipio, cuando ya se puso el ejecutse por parte del presidente Borja, nos entregaron un botón de oro a Freddy y a mí. Esa ha sido la satisfacción, ¿no? Luego de eso no hemos tenido otra intención que cumplir en el máximo de las capacidades nuestras, como se ofreció durante las campañas electorales.
Porque esto es importante anotar para las generaciones futuras. La política tiene que ser vista como una actividad de servicio y no de beneficio. El beneficio personal tiene que quedar muy lejos de aquello. Y tal es así que nosotros, hablo sin haber conversado con Freddy, por los dos, tuvimos ese desprendimiento de entender cuál era el rol real que teníamos que cumplir en ese momento. ¿Qué mensaje le daría usted a la nueva juventud, a esa nueva generación de políticos, ahora que estamos entrando ya a una etapa política? ¿Qué mensaje le daría a usted para que pueda poner en práctica y pueda desarrollar nuestra ciudad, nuestra provincia? Yo a la juventud, con cariño y con respeto absoluto, como que les hablo a mis hijos que son jóvenes y a mis nietos que ya mismo están jóvenes, tengo una nieta que va a cumplir 11 años. Yo les digo que la primera actividad que uno tiene que hacer en la sociedad es educarse bien, aprender de los padres y de los mayores los buenos ejemplos y tratar de siempre superarse uno mismo. Porque solo cuando uno está lo más bien formado posible puede ser útil al resto. Si no nos educamos bien, si no nos educamos en valores, pero en valores reales, no en la declaración simple, no vamos a poder ser útiles. Yo siempre he sostenido, por ejemplo, que una autoridad en cierto nivel tiene que ser un ejemplo para la sociedad. Un ejemplo en su vida familiar, un ejemplo en su vida social, porque todo el mundo está fijándose. ¿Y dónde se pierden los valores? Y no me refiero solo a la provincia, porque ustedes conocen mi actividad laboral, está en otra provincia. Uno ve que se pierden los valores cuando, por ejemplo, le pregunta a un niño qué quiere ser de grande y dice concejal. ¿Por qué? Para tener una casa grande o un carro grande. Porque eso es lo que le ven a las personas que han llegado en un momento determinado a tener un espacio político. Y eso es lo que tenemos que tratar y procurar de cambiar. Antes, los concejales eran ad honorem. No percibían sueldo. No percibían sueldo, eran ad honorem. Y los ciudadanos que iban a hacer ese voluntariado cívico, generalmente tenían un afán de servicio total. Y teníamos por eso buenos concejales, buenos cuerpos edilicios, gente muy representativa, y que eran en cierto modo ejemplos para la ciudad, para la sociedad, ¿no? Yo creo que hasta en la época de la dictadura todavía eran escogidos entre los ciudadanos que algún servicio hayan hecho a la sociedad y no tenían sueldo. Y en cierto modo debería volverse a procurar que en estas actividades sea civismo y no comercio. O sea, ¿qué perfil debería tener el candidato? ¿Qué perfil debería tener esa autoridad tanto del legislativo como también de los gobiernos autónomos descentralizados? ¿Qué perfil debería tener ese personaje? En la actualidad, la Constitución de la República da unas competencias definitivas a los municipios y a los consejos provinciales. Y entonces los perfiles que hoy se exigirían deben ser con un nivel profesional, si no de maestría, por lo menos de tercer nivel, porque mire, la planificación ha llegado a un momento de cierta técnica que no cualquiera puede entenderla. El gobierno provincial, por ejemplo, tiene una competencia privativa, el tema de la planificación, y sobre su regimiento están todos los municipios y todas las instituciones del Estado. Y cuando el gobierno de la provincia no planifique en conjunto, no va a funcionar. Y si no hay la planificación y no hay los proyectos, no hay los recursos. Hay mucha plata que se pierde en el mundo por falta de proyectos. La cooperación internacional existe y está siempre lista para apoyar propuestas interesantes, pero tiene que haber. Me entiendo que si es que fue usted ministro de Sixto. No, de Sixto no fui ministro. Tuve una colaboración política con Sixto en la segunda vuelta electoral, porque yo fui diputado por la Izquierda Democrática. No importa. En la segunda vuelta le apoyamos a Sixto Durán, pero no fui ministro de Sixto, yo fui ministro en el 2005, cuando se aprestaba el pueblo de Quito a sacarnos del gobierno con Lucio Gutiérrez. Bueno, algunos otros cargos que ha ejercido. Lucio Gutiérrez fue de la seguridad presidencial de Sixto. Lucio era de la escolta, que se llama ahí, de los granaderos no, Edecán fue de Abdalá, Lucio, pero ahí era de la seguridad presidencial, del grupo de abajo. Ahí le conocí yo a Lucio.
Anécdotas que haya tenido en su vida política con presidentes, de pronto con Fidel Castro. Con Fidel Castro, no sé si logró tener algún acercamiento. Tuvimos protocolarios saludos 2 ocasiones. El comandante Castro vino a la posición del doctor Rodrigo Borja, el año 88, 1988, en el siglo pasado, pues para los jóvenes. Se posicionó el doctor Borja y fue una posición con visitas internacionales casi de todo el mundo, ¿no? Hubo más de 100 jefes de Estado que vinieron a la posición de Borja. El hombre era muy relacionado por esto de que era de la socialdemocracia internacional. Entonces, entre esos vino Fidel Castro y vino el comandante Ortega, que estaba recién posicionado en Nicaragua. Y en el Congreso tuvimos la oportunidad de conversar, de que ellos den una charla, ¿no? Y ahí saludamos la primera vez con Fidel. La segunda ocasión que pudimos saludar con Fidel Castro fue en el año 93. El presidente Durán Ballén nos invitó a 3 diputados a integrar la comisión diplomática para la Cumbre Iberoamericana de Presidentes en Salvador, Bahía, Brasil. Y acto seguido a esa cumbre había la inauguración del Parlatino. Y entonces cuando estuvimos en esas reuniones llegó el comandante Castro como jefe de Estado y pudimos participar con él, pero donde pudimos conversar realmente fue por cosas de la vida. El presidente Durán Ballén decidió que el avión presidencial ecuatoriano no debía moverse de Salvador Bahía a Sao Paulo, que era la inauguración del Parlatino, porque solo íbamos 3 diputados, él, el ministro de Información Carlos Vera y el canciller. Entonces dijo, ¿cómo vamos a mover un avión por 5 personas? Vámonos a remar al presidente Itamar Franco de ida. 2 horas de vuelo, nos fuimos con Itamar Franco, presidente de Brasil. Pero de regreso íbamos a buscar boletos para regresar normalmente. Después de la inauguración del Parlatino, hubo una invitación del gobernador de Sao Paulo al Palacio de la Gobernación, palacio inmenso, unas 4 veces Carondelet, Palacio de la Gobernación apenas, donde todos los jefes de Estado y las delegaciones del Parlatino estábamos invitados protocolariamente, los nombres y en las mesas. Todo el mundo estaba ya ubicado cuando en eso llegó el comandante Castro y se armó el alboroto, todo el mundo se paró. El hombre irradiaba una personalidad gigante, ¿no? Entonces todo el mundo, inclusive jefes de Estado hicieron fila para saludarle. Y yo pues me acerqué a saludarlo obviamente en la fila, le di la mano, intenté decirle que el 88 estuvimos ya en Quito, en el Salón de los Presidentes del Congreso, pero enseguida la seguridad me retiró. Pero me di la vuelta y me hice una segunda fila porque quería conversar en realidad. Cuando yo me iba acercando en la segunda vez, él me dijo, Ecuador, qué gusto. O sea, ya me identificó y entonces le digo, le quiero contar que estoy, dice, tenemos que conversar más, sé que están sin avión, dile a tu presidente que les convido a regresar a Salvador en mi vuelo. Pues yo me regresé enseguida donde el presidente Durán Ballén a contarle y no le gustó la idea, ¿no? Me dijo, pero ¿cómo haces eso? ¿Cómo me comprometes? Y a lo que yo estaba diciéndole eso se acercó el comandante Castro y le dijo, presidente Durán Ballén, será un honor que usted vaya con nosotros en el vuelo. Y no le quedó más que aceptar. Y regresamos en el vuelo del presidente Castro, 2 horas, donde la conversación fue entre ellos, realmente nosotros éramos unos expectantes, pero interesantísimo, una anécdota gigante de haber podido, más allá de los cuestionamientos que puede tener Castro como gobernante, es un personaje histórico ya, una leyenda si se quiere para muchos, y sobre él se hablará mucho tiempo más. Ahora las redes sociales del famoso Facebook, siempre se ve opinar a Juan Carlos Camacho, una muy buena redacción. Hablaba de un diputado Montero, una experiencia. ¿Nos puede comentar esta noche sobre esa experiencia, Juan? Es que Jorge Montero es un viejo amigo mío cefepista. Yo fui cefepista muchos años y en el corazón sigo siendo. Circunstancias me obligaron a aceptar ciertos avales, pero en el fondo el CFP es un partido al que lo llevo y ahora que no existe, lo quiero más. Jorge Montero fue presidente de la FEUE de Loja, antes que yo fuera presidente de la FEUE de Guayaquil. Y cuando yo fui presidente de la FEUE de Guayaquil me apoyó mucho por su experiencia y la amistad creció. En mi segunda diputación coincidimos que él llegó también a ser diputado y nos encontramos pues en el Congreso en las previas, ¿no? Porque hay reuniones antes de la inauguración formal del 10 de agosto de la época, ahora es en enero. Había reuniones para organizar los bloques, para irse conociendo, para llegar a la sesión preliminar. Y Jorge me
en la amistad que teníamos me dice, hermano, acompáñame, que estoy arrendando una casa para vivir. Entonces yo encantado, les llevo en mi carro, nos vamos a una ciudadela por la calle El Inca, Río Coca, y entramos, ¿no? Y me encuentro una casa no lujosa, pero inmensa, grande. Y al ver que tenía 10 cuartos, un comedor más grande que este salón, le digo, oye Jorge, esto te va a costar más que el sueldo que vas a ganar. Y él con una sencillez, una humildad terrible, inmensa, casi con los ojos llenos de lágrimas me dice, hermano, yo vengo de Loja, Loja es lejos, a mí me va a venir a ver gentecita de Loja, que me han elegido, los que me han dado el voto a mí, a ellos les voy a hospedar aquí, porque han de venir con el pasaje y no han de tener para comer, porque no han de tener para la vuelta, porque no han de... La gente es pobre y van a venir y no pueden irse el mismo día. Y me da una explicación que me motivó a escribir el otro día, porque varios amigos, en esto de que estamos en la víspera de las elecciones, me dicen, oye, ¿por qué no le cuentas a la gente cómo es la real vida, ¿no? Pero algunos me decían que les cuente en el sentido de que una vez que estás en la asamblea hay cócteles, hay reuniones, hay almuerzos, cambia la vida a los lujos, pero también cambia la vida a estas otras anécdotas, ¿no? Así es. Juan Carlos, para ya ir concluyendo con este diálogo tan maravilloso esta noche, ¿quién es Juan Carlos Camacho en su vida personal, en su vida familiar? Yo soy un hombre común, pues un guarandeño común, casado desde los 17 años. Casi nació casado. Nací casado. Casado desde los 17 años con una guapa guarandeña, vecina aquí del barrio este. Parientes por lado y lado. Hija de Gustavo Dávila, ¿no? Claro. Profesor del Pedro Carlos. Mi mujer es Dávila Camacho, yo soy Camacho Dávila. Pero lo anecdótico es que nunca nos conocimos hasta el día que nos enamoramos, siendo parientes. Yo le conocí a la hermana mayor de ella y no a Mónica. A Mónica le conocí en la casualidad de la vida cuando ella tenía 12 años y yo tenía 14. Venimos con papá a comprar un saco donde la tía Clara para el Día de la Madre. Y salió Mónica ahí y yo me quedé vislumbrado, anonadado, mudo. No pude ni saludar, me quedé viéndole y era una guaguita todavía de 12 años, ¿no? Pero tenía cuerpo realmente grande, una mujer alta, esbelta. Y al poco tiempo de eso logré enamorarle y cuando cumplí 17 y ella 15 nos casamos. Y hemos vivido, ya vamos a los 38 años de matrimonio, tenemos una familia bonita, muy unidos, tenemos 3 hijos. Malú, que ya tiene 37 años, va a cumplir 38. Juan Carlos Camacho Dávila, mi segundo hijo, completo los nombres y apellidos, es cineasta. Malú es comunicadora, ¿no? Juan Carlos es cineasta, director de una cátedra en el INCINE, el Instituto Nacional de Cine, ha hecho algunas películas. Y mi tercer hijo, el más pequeño, 30 años, Gustavo Estuardo, es economista, matemático puro, tiene una maestría. Y tengo 3 nietos, un varoncito y 2 mujeres. La primera, como les digo, de mi último hijo, la primera nieta, va a tener 11 años, mi hijo se casó de 18 años. Salió también casi tan inteligente como el padre. Yo me casé de 17 y cuando me llamó a decir que me voy a casar, yo le felicité y le dije todo el apoyo del mundo. Hacemos un negocio. Mientras estudies, yo te ayudo. Y estudió. Juan Carlos, usted es de los políticos, no sé si la palabra no lo hago por el ánimo tal vez de lastimarle, pero es de esos políticos viejos, políticos antiguos, ¿no? Donde se generaba un comportamiento de captar el voto a través de la oratoria, del mensaje a través de la palabra. No sé si esta noche nos puede usted dar un mensaje, ¿no?, hacia la ciudadanía que está aquí, no pensando que está por captar votos, ¿no?, sino para que usted pueda demostrar sus cualidades, sus virtudes, no sé, a través de una poesía, de un mensaje. Juan Carlos, por favor. Qué interesante propuesta. La oratoria es una actividad que conmueve y debe llevar a conmover.
La política que nosotros hacíamos en realidad, especialmente cuando logré tener éxito electoral, es en base a la oratoria, al discurso de barricada y al discurso de masas, pero también al debate. Antes en las campañas políticas aquí había debates, organizaba el Colegio de Abogados, entonces había oportunidad de que los candidatos puedan decir sus propuestas y ser rebatidos, porque no es lo mismo que haya una entrevista, como ha habido miles de entrevistas en las radios durante las campañas, donde el periodista le pregunta ciertas cosas, pero el público está oyendo en su oficina, en su casa, pero no está participando directamente, ¿no? Entonces sí, la oratoria o está arreglada tal vez. También, en ciertos momentos, claro, puede inclusive en las técnicas del periodismo se concertan entrevistas, ¿no? Y en cambio cuando está frente al público, a las masas, en vivo cambia, la adrenalina mismo cambia, el mensaje es directo, y ahí sí, yo he tenido esa vocación, pero también he estudiado un poco de oratoria. Desde el colegio yo tuve la suerte de que la señora doña Teresa León de Novoa, que en paz descanse, profesora del Pedro Carbo, cuando me vio ciertas cualidades, contrató un profesor, pidió al colegio que contraten un profesor y contrataron un profesor de arte dramático, que nos enseñó a respirar, a gesticular, que nos perfeccionó, porque teníamos cierta habilidad ya, pero por ejemplo esto de la respiración no teníamos por qué saber tampoco, ¿no? Y entonces para que haya... Era como un arte, un ejercicio, ¿no? Claro, hay que tener un estado físico bueno en respiración, porque cuando usted está ante unas masas, mientras más grande el escenario, una multitud, más adrenalina, y el oxígeno al cerebro no llega lo suficiente. Entonces, ¿no? Hay veces que usted ha visto gente que va a dar una exposición y se queda callada. En el colegio a veces había experiencias de gente que sabía muy bien la materia y el rato de dar la exposición oral se quedaba, o hay gente que memoriza y el rato de querer exponer llega con la que ha memorizado hasta cierto punto, se para ahí, tiene que volver desde el cero a hablar. Entonces es importante esa capacidad de hilar las cosas y no de improvisar, porque en la práctica la improvisación no existe. Uno habla de lo que sabe, no puede hablar de lo que no sabe, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, como hoy aquí en medio de este selecto escenario, yo quisiera hacerles una propuesta interesante, ¿no? Yo no conozco la historia real del Club Piratas, porque yo era del Huracán. Claro, nosotros éramos con don Bolívar González, bueno, llegábamos a todos los clubes, pero en el Huracán nos daban más apertura. Pero quisiera hacerles una experiencia de hablar del Guaranda de hoy, de ayer y del futuro. Y decirles, por ejemplo, les invito a ustedes piratas a que sean los próximos concejales de Guaranda, que ustedes sean los que asuman el reto de cambiarle a esta ciudad, que están necesitando urgentemente autoridades decentes, que es a donde tenemos que llegar. Y la gente que como ustedes hace música, hace cultura, hace en este momento la tradición de la ciudad de Guaranda, tiene que tomar también las riendas de lo político, porque en el fondo lo que hace falta es guarandeñismo en Guaranda. Muchas gracias. Y son formas que en un momento determinado sirven ya en la vida práctica, ¿no? Por ejemplo, mi éxito político no electoral ha sido la capacidad de saber hablar. Yo tuve una experiencia inmensa en el CFP porque he sido probablemente muy ambicioso, pero yo cuando estaba en la universidad iba a las asambleas CFPistas y veía pues el ambiente en Guayaquil como era. Yo estudié en Guayaquil. Okay. Y entonces un día me desafié con el señor Avicenas Bucarán, pues, hijo del don Asá Bucarán, que era uno de los más gallos, y llegamos a enfrentarnos en elecciones nacionales en el Coliseo. Y cuando todo el mundo creía que era imposible que yo le gane, di un discurso y le gané las elecciones. Bueno, Juan Carlos, ha sido una noche espectacular, donde hemos podido escuchar su trayectoria, Juan Carlos. Queremos obsequiarle esta constitución, que es en el idioma ancestral quichua. Así es que queremos darle un aplauso y despedida a Juan Carlos Camacho. Muchas gracias. A usted, Ángel, un honor haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes, esa paciencia.